Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Gracias por estar conmigo en esta oportunidad para transmitirle desde Lima, Perú. Estamos dando inicio a la primera lección del Manual de Doctrina y Convenios de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 30 de diciembre hasta el 5 de enero. Sí, un feliz año nuevo para todos ustedes. Iniciamos entonces la semana con la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, el título para toda esta semana. Sí, con respecto al principio que vamos a tocar es la restauración prometida avanza. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la presentación de la diapositiva preparada para ustedes. Y el contexto que tenemos es una pregunta que viene. ¿Cómo conmemoras el bicentenario de un acontecimiento que cambió el mundo? ¿Cuál fue el acontecimiento que cambió el mundo? ¿Cómo lo conmemoras? Veamos lo que hizo la primera presidencia. Esa es la pregunta que la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles se plantearon al acercarse a abril del año 2020. Cuando se cumplían 200 años desde la primera visión de José Smith. Nos preguntamos si se debería erigir un monumento, recordó el presidente Russell M. Nelson. Sin embargo, al considerar el impacto histórico e internacional de la primera visión, sentimos la impresión de crear un monumento que no fuera de granito ni de piedra, sino de palabras. No para ser esculpidas en tablas de piedra, sino más bien para ser grabadas en tablas de carne del corazón. Registrada en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3, que dice a continuación: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así es que ese monumento que ellos pensaron para celebrar el bicentenario de la primera visión que José Smith tuvo, fueron inspirados por lo que dijo Pablo a los Corintios. Veamos qué sucedió ahora. El monumento de palabras que crearon se titula La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el bicentenario, que nos han repartido y nosotros tenemos conocimiento. Y algunos le han dado marco a este documento y lo tienen en un cuadro. Es un monumento no solo a la primera visión, sino también a todo lo que Jesucristo ha hecho y sigue haciendo desde entonces. La restauración de su evangelio comenzó cuando una persona acudió a Dios y lo escuchó. Esta continúa de la misma manera. Un corazón, una experiencia sagrada a la vez, incluida la tuya. En el manual de Ven, Sígueme, del presente año de Doctrina y Convenios en Ideas para Aprender en el Hogar y en la Iglesia,
Veremos este principio. La restauración comenzó con la respuesta a una pregunta. Veamos, antes de dar respuesta y estudiar este principio, veamos el video. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Súbitamente se apoderó de mí una fuerza, un ser real del mundo invisible. Mientras me esforzaba con todo mi aliento por pedirle a Dios, vi una columna de luz. Vi a dos personajes. Uno de ellos me habló. José, este es mi hijo amado. Escúchalo. Yo soy Jesucristo. ¿Qué vino a su mente, hermanos y hermanas, acerca de la primera visión que tuvo este joven de 14 años, José Smith? Se podría decir que el Salvador inició la restauración de su evangelio respondiendo una pregunta. La pregunta del joven, un niño casi, de 14 años. ¿Qué mensaje crees que tiene la proclamación de la restauración? Para una persona que tiene preguntas sobre Dios, el Evangelio o la salvación de su alma. Veamos el documento. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque, cerca de su casa, en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas dichos y escritos en Hechos 3:21.
como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo, de la época del Nuevo Testamento, dejó de existir en la tierra y que Él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Estaba terminando la apostasía descrita en el Nuevo Testamento. Para comprender mejor, vamos a ver lo que Pablo escribe y recordar sus palabras. A quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Vivimos el tiempo de la restauración de todas las cosas. Veamos el libro de José, es mi historia, en los versículos del 5 al 20. Veamos José, mi historia. Versículo 1. Durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la comarca. En verdad, parecía repercutir en toda la región, y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y división entre la gente, pues unos gritaban «¡He aquí!» y otros «¡He allí!». Unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista. Me hace recordar cómo en estos tiempos casi todas las iglesias están en contención los unos de los otros. Porque a pesar del gran amor expresado por los conversos de estas distintas creencias, en el momento de su conversión, y del gran celo manifestado por los clérigos respectivos, que activamente suscitaban y fomentaban este cuadro singular de sentimientos religiosos, a fin de lograr convertir a todos, como se complacían en decir, pese a la secta que fuere. Sin embargo, cuando los conversos empezaron a dividirse, unos con este partido y otros con aquel, se vio que los supuestos buenos sentimientos, tanto de los sacerdotes como de los conversos, eran más fingidos que verdaderos, porque siguió una escena de gran confusión y malos sentimientos, sacerdote contendiendo con sacerdote, y converso con converso. De modo que toda esa buena voluntad del uno para con el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Por esa época tenía yo 14 años de edad. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana, y 4 de ellos ingresaron a esa iglesia, a saber, mi madre Lucy, mis hermanos Hiram y Samuel Harrison y mi hermana Sofronia. Durante estos días de tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud.
Pero no obstante la intensidad de mis sentimientos, que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista y sentí cierto deseo de unirme a ella, pero era tan grande la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Tan grande e incesante era el clamor y el alboroto que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas, y se valían de toda la fuerza del razonamiento, así como de la sofistería, para demostrar los errores de aquellos, o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y los metodistas, a su vez, se afanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar las demás. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo y 5º versículo, que dice: «Y si algo de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada». Pídala a Dios. Creo que uno de los primeros versículos que me enseñaron los misioneros fueron estos. Este versículo también me llegó al corazón. Este desafío de Santiago hecho a todos nosotros. Si eres falto de sabiduría, recurre a Dios directamente. Pídele a Dios, quien da a todos, absolutamente a todos, abundantemente y sin reproche. Y tu pregunta y tu respuesta tendrás de parte de Dios. Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta ahora entonces tenía, jamás llegaría a saber. Porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios.
Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reproche, yo podría intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro: "Este es mi hijo amado, escúchalo". José, este es mi hijo amado, escúchalo. Podría poner mi nombre o su nombre de ustedes. Y el Padre diciéndome: Salomón, este es mi hijo amado, escúchalo. Obedeceré las palabras de mi Padre Celestial, presentándome a su Hijo y diciéndome: escúchalo. Pues a partir de ahora, ¿quién escucharé? Escucharé a mi Salvador Jesucristo, Yeshua el Mesías, y a mi Padre Celestial.
Este es mi Hijo amado. Escúchalo. Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí, ¿cuál de todas las sectas era la verdadera? Porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error. ¿Y a cuál debía unirme? Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas. Y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. Al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté: pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. Entonces le dije: he sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Parece que desde los años más tiernos de mi vida, el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? Fin de la primera parte de esta historia de José Smith acerca de la primera visión. Yo sé por el poder del Espíritu Santo y porque he preguntado a Dios el Eterno Padre en el nombre de Jesucristo su Hijo, siguiendo el consejo de Santiago, que José Smith, aquel joven de 14 años, vio al Padre y al Hijo. Él lo vio y yo lo sé. De ello no tengo la menor duda. Lo sé. Y sé que lo sabe Dios. Fue el inicio de la restauración de todas las cosas profetizadas en Hechos, en el Nuevo Testamento. Yo sé que mi Padre Celestial vive y me ama. Yo sé que Jesucristo es el único Salvador y Redentor del mundo. Él es el Mesías, prometido a Israel. El Mesías ya vino y viene pronto por segunda vez.
Yeshua, el Mesías de Israel, el Dios de Israel, viene pronto. Estamos viviendo el tiempo final. Estamos en los finales del tiempo. Sé que Jesucristo viene. Su venida está más cercana a nuestros días. Sé que debemos estar preparados. Sé que también el opositor hará todo lo posible e imposible para que aún sus escogidos pierdan la cabeza, pierdan la noción, pierdan su testimonio. Él hará lo posible e imposible para que sus santos en la tierra pierdan su testimonio. Sé que podemos aferrarnos a la barra de hierro. Sé que Jesucristo está a nuestro lado. Seamos fieles y guardemos todos los mandamientos que Dios nos ha dado. Asistamos regularmente a la casa del Señor, a su santo templo. Procuremos y esforcémonos por leer las Escrituras diariamente. Hacer nuestras oraciones, tanto personales o individuales, como familiares. Guardemos el día de reposo. Guardemos los convenios que hemos hecho con el Salvador Jesucristo, de renovar nuestros convenios semana a semana, mediante la Santa Cena. Sé que si lo hacemos así, estaremos aferrados a la barra de hierro que nos conduce hacia el árbol de la vida eterna, que nos conduce hacia el reino celestial. Jesucristo nos ama, y si somos dignos y vivimos dignamente, Él caminará a nuestro lado, nos tomará de la mano, y algunas veces cuando estemos por desfallecer, nos levantará en sus poderosos brazos. Testifico de ello en el nombre santo y sagrado de mi Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua el Mesías. Shalom hermanos, shalom hermanas, y muchas gracias por su atención. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.